no vas a ser astronauta. Pero no mencionó, ustedes saben que Arielides tiene un libro que es una maravilla, que se llama No vas a ser astronauta, lo publicó Pánico el Pánico hace como 10 años a esta altura, si yo no me equivoco, éramos muy jóvenes, les aseguro todos. Y el libro No vas a ser astronauta de Arielides se basa en la hipótesis, corregime Ariel si me equivoco, de que cuando cumplís 30, imagínense los jóvenes que éramos, tomás conciencia de que ya no vas a ser astronauta. Hola Selmadún, buenas tardes. Buenas tardes. Pero no, Ari no me permitió presentarlo con No vas a ser astronauta, y Horacio no me permitió presentarlo con un libro que yo mismo usé como bibliografía para mi tesis de maestría. Así en la serie de Intimidades les cuento que Horacio fue mi director de tesis de maestría, también hace muchísimos años a esta altura, que es Mano Dura. Pero no me permitió decir que es autor de Mano Dura. Yo dije, bueno, al menos está agotado Mano Dura, con lo cual tampoco tiene demasiado sentido mencionarlo, ¿verdad? Pero vamos, que lo queremos en digital para poder leerlo de vuelta, Horacio. Bueno, no lo he permitido yo, así que... No estaría mal entonces, vamos a digitalizarlo completamente. También hay cosas muy interesantes para decir de ese libro, pero no sé si se pueden decir en público, así que no voy a mencionarlo, pero sí voy a invitar a todo el mundo a leer Mano Dura y a discutir la masacre de Ramallo, que también es a esta altura un hecho que ocurrió hace muchísimos años, muy desafortunado, pero también ya muy antiguo, ¿no? ¿96? ¿Estoy equivocado? ¿1996? 99. 1999, es post-cabeza. 99. Tremendo. Bueno, le doy la bienvenida también a Selma, que estaba ya, ahora la vuelvo a ver, y si les parecen unos minutitos, muy pocos, porque ya somos casi 30, vamos arrancando. Está Ale, hola Ale Carepa. Hola a todos. Hola Alejandro. Hola Ale. ¿Cómo estás? Alexis, yo creo que lo que hay que decir es que estos dos señores pertenecen a la cátedra de taller de expresión oral y escrita 1. Escúchame, eso es un honor para mí y no lo has dicho, así que me parece importantísimo recalcarlo que los tres trabajamos juntos, así que es para mí un honor estar acompañada por estos caballeros. No, ahora cuando los presente formalmente es lo primero que voy a decir, Selma. Está muy bien, está muy bien. No tengas duda, lo primero que vamos a decir es que son dos docentes del taller de expresión oral y escrita 1. Somos 3 docentes del taller de expresión oral y escrita 1. Con vos, absolutamente. Bien. Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno. Tenemos gente también de otras universidades a quienes saludamos. Está, por ejemplo, la profesora adjunta a cargo del taller anual de la orientación en periodismo de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, Mónica Zorinsky, que la saludaba más temprano. Muy bien. Tenemos varios invitados de otras universidades. Bueno, así que si les parece vamos arrancando. Tal como decía Selma, estamos en esta actividad, este encuentro de escritores organizado por el taller de expresión oral y escrita 1 de la licenciatura en Comunicación Social de nuestra Universidad Nacional de Moreno. Saludamos a todos, a todas, agradecemos la presencia de muchos de nuestros docentes, por ejemplo Armando, Román, por nombrar algunos que veo en la cuadrícula. Nos acompaña también nuestro nuevo coordinador, vicedecano a cargo de la licenciatura en Comunicación Social, Pedro Canepa, a quien saludo también. Y los saludo yo, Alexis Burgos, director general del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Moreno. Tengo para presentar a entonces estos 3 colegas queridísimos. Selma, que es escritora, autora de Mujer en Mármol y otros cuentos, también de Rarezas y Crueldades, cuentos para adultos, profesora de la universidad desde sus comienzos. Está con nosotros también Ariel Ides. Ariel es docente, escritor, periodista. Ya dijimos que no me va a permitir hablar de No vas a ser astronauta, así que hablaremos de su último libro, que es Elogio de la pérdida y otras presentaciones, también un título maravilloso
recomiendo ampliamente. Ariel es también docente de Introducción a la Comunicación, en la licenciatura en Comunicación Social de la universidad. Y, por último, el tercer presentado de la tarde es Horacio Secchi. Horacio es docente de nuestra universidad, también de la Universidad de Buenos Aires, al igual que Ariel. Horacio es escritor, es cronista y es editor de Página 12, ¿sí? Así que, si les parece bien, para no andar con rodeos, vamos a darle... Comenzamos. Totalmente. Alexis, bueno, agradecerte muchísimo tu participación, fue pedido, fue a pedido nuestro, para nosotros es un orgullo compartir contigo y con Alejandro este encuentro, y agradecer a la universidad por este espacio para discutir un tema tan candente como los bordes de la ficción. En realidad es un tema que propiciamos para la discusión, porque ustedes saben, es un tema altamente polémico, y en realidad lo que vamos a hacer es abrirlo a un verdadero conversatorio en donde intercambiaremos opiniones más que dar posturas firmes y que no puedan ser modificadas. Para esto, para traer a discusión el tema, a mí se me ocurrió traer a colación a algunos autores que dijeron algunas cosas sobre estos temas, precisamente para discutirlos o ponerlos en signos de pregunta. Ahora Ariel me va a ayudar compartiendo uno de los primeros Power, solamente con el fin no de ilustrar aquello que ustedes ya deben saber, sino de guiar la conversación y poder entre todos entrar en tema. Entonces vamos a presentar, cuando Ariel pueda, Sí, ¿cuál de los dos? el de Saer, Ok. el que dice algo de la ficción, ¿no? Sí, el concepto de ficción. Ahí lo... Eso. Lo vamos a tomar a Saer como caballito de batalla, precisamente porque su texto es sumamente interesante, pero también plantea interrogantes. Y por supuesto podemos hacer una lectura obediente o una lectura crítica acerca de lo que dice, aunque por supuesto es difícil discutirle a Saer, ¿no? Pero podemos intentarlo. Muy bien. El concepto de ficción es un texto de Juan José Saer de 1997, lo pasamos. Y una de las primeras frases del artículo de Saer dice: nunca sabremos cómo fue James Joyce. Qué contundente, ¿verdad? Esto quiere decir que a través de la investigación y de las biografías que Saer leyó, no es posible reponer quién fue en realidad este autor irlandés. Ahora, yo me preguntaba si James Joyce estuviera vivo, si pudiéramos saber cómo es James Joyce, o la opacidad de la vida tampoco nos permitiría saber más allá que los hechos externos de su vida. Pasemos, Ariel. Dice, la primera exigencia del género, porque habla del género biográfico. Y hoy a la mañana o ayer cuando hablábamos con Alexis, decíamos que la biografía es uno de esos géneros que se presta a la discusión. Por un lado, toda biografía tiene algunos datos duros que son de la vida exterior, cuando publicó, cuando nació, dónde vivió, que son más o menos factibles de ser encontrados por cualquier investigador, pero por el otro hay siempre una recomposición de lo que pensó, lo que sintió, lo que se emocionó, que es muy difícil de llegar a saber cuán verdadero o cuán falso es, y por eso dice Saer, la veracidad es un supuesto retórico de un género literario, y pone al género biográfico como un género literario, o sea, más propio de la ficción que de otro tipo de género. Y luego aparecen las polaridades, ¿no? El rechazo de todo elemento ficticio no es un criterio de verdad. El concepto mismo de verdad resulta incierto también en la non-fiction. Y hablábamos con Ariel de que a lo mejor este nombre de non-fiction no es exactamente el mejor de los nombres para tratar este tipo de narrativa, y menos su traducción. ¿Cuántas veces la ficción es más verosímil y más verdadera, entre comillas, que la ficción misma, que la verdad misma? Pasemos. Aspectos que toma en cuenta Saer. ¿Cuál es la autenticidad de las fuentes? ¿Cuándo una fuente es confiable? ¿Cómo se interpreta lo que la fuente dijo? Cada una de estas preguntas nos llevan
a infinitos pensamientos. Es auténtico este que dice haber sido testigo, haber sido amigo, haber convivido con... ¿Es confiable lo que dice o es lo que él entendió de cierta situación problemática? ¿Cómo se interpreta lo que la fuente dijo? Finalmente, toda construcción es verbal y por lo tanto es construcción. Y por lo tanto es bastante ficcional. Pasamos a la otra. Bueno, luego el artículo de Saer habla de Borges, de cómo él llamó a uno de sus libros ficciones, y aparece esta idea tan interesante que también toma Borges, de que la ficción no es una reivindicación de lo falso, o sea que no puede oponerse lo objetivo como lo real y verdadero y la ficción como lo falso. La ficción mezcla de un modo inevitable lo empírico y lo imaginario. Me parece que esta frase que está copiada en grande es quizás el terreno más propicio para nuestra discusión, cuando dice: la ficción es el medio más apropiado para tratar las relaciones complejas entre lo falso y lo verdadero. Y no se pone a la filosofía o en su momento Saer habla de antropología, sino la ficción, el lugar donde puede discutirse las relaciones entre lo uno y lo otro. Pasamos a la otra. Yo estoy igual leyendo las diapositivas, pero estoy abriendo también al juego del intercambio con los otros profesores, de si quieren interrumpirme y empezar a discutir algo. En las grandes ficciones de nuestro tiempo está presente ese entrecruzamiento crítico entre verdad y falsedad. Para Saer, la ficción puede ser definida como una antropología especulativa, mucho más propio de la filosofía que de la literatura. Y esto nos pone también en duda sobre qué es la verdad. Una más. Cuando empezamos a pensar el tema, se me ocurrió también que otra forma de ver la biografía y la autobiografía es desde el lado de las investigaciones sociológicas. Hoy en día estamos trabajando dentro de la cátedra con una investigación sobre producción y consumo cultural en los jóvenes de Moreno, y fíjense que estos dos géneros, biografía y autobiografía, que están tan en el límite entre lo ficcional y lo que supuestamente es un relato de indagación, son consideradas como herramientas dentro de la investigación cualitativa privilegiadas. Entonces tomé una parte de una investigación, de un escrito que hicimos con Sonia Carosella, que se llama Del Bronx a los escenarios, porque estamos viendo el devenir del rap en Moreno y en la Argentina, de la música del rap. Todo se convierte en mercancía. No voy a leer toda la cita, pero Pujadas Muñoz, 1992, en oposición a una mirada positivista sobre el objeto de estudio, insiste en rechazar el postulado de los hechos sociales como meros datos y las producciones de los individuos como meros informantes. Y hace una distinción entre relato de vida, como la narración que la persona hace de su vida, tal cual la cuenta en primera persona, e historia de vida, que es el estudio del caso centrado en una persona con el agregado de cualquier tipo de documentación que reconstruya esa vida desde una biografía objetiva. ¿Por qué lo pongo aquí sobre el tapete? Porque en realidad aparecerían dos ideas contrapuestas. Desde la teoría literaria, la biografía es un constructo literario, ficcional. Desde la investigación cualitativa es aquella que nos permite encontrar datos sobre la realidad a partir de los informantes. ¿Cuál de las dos ideas puede ser más interesante, ¿no? Abre acá el campo de discusión. Pasamos una más. Y después la traemos a Leonora Arfuch, que ustedes saben es una investigadora sobre el espacio biográfico, y ella dice de plano: primero hay que decir que la autobiografía es necesariamente ficcional, aunque quiera y crea cumplir el precepto de adecuación a lo verdaderamente vivido, entre comillas, no hay verdaderamente vivido. Es un género tan literario como la novela, y se guía por alguno de sus preceptos.
Y su diferencia está dada sobre todo por la promesa de autorreferencialidad que anuda el género a la autobiografía. Y dice que es una ilusión, ¿no? Tanto para la teoría literaria como el psicoanálisis. Otra vez volvemos a entender la biografía y la autobiografía como relatos de ficción. Una más. Por otro lado tenemos la non-fiction, ¿no? A sangre fría de Truman Capote. Él dice, en los agradecimientos, todos los materiales de este libro que no derivan de mis propias observaciones, o sea, él es también un informante, han sido tomados de archivos oficiales o son resultados de entrevistas con personas directamente afectadas, ¿sí? Esto es lo que él pone al comienzo de la obra. Sin embargo, en la primera página, la otra, empieza así, capítulo número 1, exactamente la primera página. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, a más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado. El campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. ¿Qué haces? ¿No era que ibas a ver solamente aquello que podía ser testimonial o que habías investigado? El acento local tiene un aroma de praderas. Esto es absolutamente lírico, absolutamente poético, es totalmente literario, non-fiction. Acá no hay non-fiction. Un dejo nasal de peón, es una interpretación. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes. Caballos, rebaños de ganado, racimos de blancos hilos que se alzan con tanta gracia como templos griegos. A mí me pareció hermoso este texto para ver el entramado literario de un texto que se supone de non-fiction. Y no sé si hay algo más de diapositivas, pero creo que con esto, perfecto, podemos abrir la discusión y creo que va a seguir Ariel a poner en duda todo lo que yo leí. Bien. Ahí está. Bueno, hay mucho para decir, para comentar sobre esto estos puntos que trajo Selma. Por un lado, bueno, yo creo que se puede pensar en la autobiografía, o a partir de la autobiografía, la cuestión que también está muy presente en la no ficción, bueno, como queramos llamarla, o en el periodismo narrativo, de la fusión que se da, digamos, que Lejeune menciona en el pacto autobiográfico, Philippe Lejeune, la fusión entre narrador, autor y personaje, ¿no? Que me parece que es uno de los requisitos que propone Lejeune para la autobiografía, y lo que también dice que es como una especie de garantía para el pacto de verosimilitud y de credibilidad que propone el texto. Se le cree al texto porque lo está contando la persona que lo vivió y que lo protagonizó, y que a través del nombre propio refiere también al autor, que está, como sabemos, por afuera del texto. Entonces, me parece que ahí hay un elemento también que es muy propio ahí también no me gusta, como decía, el nombre del género no ficción, pero podemos hablar de periodismo narrativo o de crónica, donde siempre es muy fuerte la figura de la autora o del autor, ¿no? El nombre, digamos, la firma. Sabemos quién escribió el texto, más allá del uso también muy notorio de la primera persona, pero siempre sabemos quién escribió ese texto. Ahí vemos una diferencia, me parece, muy grande con la noticia, que generalmente puede prescindir de la firma. Me parece que cuando pensamos en ahora vamos con Alexis, que seguramente tiene algo para decir, me parece que cuando hablamos de la no ficción, del periodismo narrativo, está atravesado también por esa presencia de esa figura, digamos, tripartita de autor, personaje y protagonista. Sí, Alexis y Selma, digamos. Gracias, Ari. No, me resultaba muy, muy, muy interesante lo que estabas diciendo. Digo, a mí también me hace muchísimo ruido la idea de no ficción, ¿no? El año pasado, charlábamos hace poco de esto con Horacio, el año pasado escuchábamos a Ana María Mar Sánchez
en este mismo espacio, y ella planteaba, no solo en aquella charla, sino desde la publicación de Relato Documental, justamente, el relato de los hechos, ella planteaba la idea del relato documental, ¿no? La idea de pensar en un relato documental. Y mientras yo la escuchaba a Selma, pensaba en esto de no pensar la ficción como lo falso, ¿no? Y estoy trabajando en la obra de este noruego Karl Ove Knausgaard, sobre el cual de paso paso el chivo, en un mes exactamente, 15 de septiembre, tendremos un conversatorio, y buscando material, preparando ese encuentro del 15 de septiembre, me encuentro con que Leila Guerriero habla de la obra del noruego, que se llama Mi lucha, y es su autobiografía en 6 tomos de 1000 páginas en promedio, es decir, el tipo escribe a los 36 6.000 páginas sobre su autobiografía, que es algo así como escribir su vida minuto a minuto a los 36 años. Es su autobiografía, retomo lo que plantea Selma en relación con La sangre fría. No hay ninguna duda de que es su autobiografía, insisto mucho con esto, pero buscando información, estudiando, me encuentro con que Leila Guerriero, en un texto publicado en el diario El País, que lleva por título Cuidado, escribe, leo textual, dice Leila, leo hacia el final de Un hombre enamorado, la temible y fabulosa novela del noruego Karl Ove Knausgaard, la siguiente frase, etc. Es decir, Leila directamente asume que lo que Knausgaard publica como su propia autobiografía es en realidad una novela. Por supuesto, Leila sabe de qué estamos hablando, no es casual, y ella descarta directamente la idea de que algo podría acaso ser una autobiografía, incluso cuando alguien escriba en 6.000 páginas sus 36 años de vida, ¿verdad? Con lo cual esta idea de la ficción como lo falso también es para problematizar, y también vale la pena pensar, en relación con lo que ustedes están planteando, en qué medida es realmente posible escribir algo que sea verdadero, o si acaso tiene importancia, la verdad, ¿no? Quería hacer yo una observación a algo que dijo Ariel, porque justamente hoy en la clase con Horacio apareció el tema de Maradona, ¿eh? Nuestro querido futbolista escribió una autobiografía, pero la escribió él, tenía Armando Diego Maradona la capacidad de escribir su propia autobiografía, o como dijo Horacio hoy en la clase, hubo un escritor fantasma o un negrero, etcétera, un ghost, no sé cuánto, un ghost writer, dijo Horacio, que escribió, ¿cómo es? Ghostwriter, escritor Ghostwriter, bien, que escribió a pedido de él, o completando lo que él dijo, o quizás modificando. Entonces, el nombre tampoco es garantía de que se cuente o que se narren ni hechos verdaderos, ni que no se haya ficcionalizado parte de la propia historia. De hecho, las omisiones en las autobiografías denotan que son constructos literarios destinados a un público para que los lea de cierta manera, y que determinadas cosas se ocultan, ¿no? Así que esto me parece que ni siquiera el nombre es garantía en la autobiografía de hechos que realmente sucedieron, sino de el impacto que quiero producir en la audiencia. Solamente. Sí, ahí perdón, comento algo justo sobre la autobiografía de Maradona, que es un gran texto literario. Yo lo leí por recomendación de Juan Villoro. Realmente es un texto literariamente notable. Yo soy el Diego de la gente, que está firmada por los periodistas que la escribieron, que son Cherkis Vialo y Daniel Arcucci. Está firmada por ellos. O sea, el título, o sea, el título Yo soy el Diego de la gente, autobiografía de Diego Armando Maradona, pero está firmada por Daniel Arcucci y Cherkis Vialo, que son los que hicieron las entrevistas y montaron. Es una operación muy parecida a la de las voces de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, porque lo entrevistaron y después lo que hicieron fue tratar de reconstruir la voz. Por eso es una operación literaria muy interesante. No es una autobiografía. Es la primera persona, pero está firmado por los periodistas que hicieron todo el montaje de esa voz. Así que hay como algo muy, muy rico para pensar.
Pero sí están los periodistas, no es que no están, no es que está firmada por Maradona, sino que están ya en la tapa los periodistas que hicieron ese trabajo. No así otros casos que yo conozco, tengo amigos que han escrito, sí, la de Luis Ventura, por ejemplo. Tenés amigos negros. Tengo amigos negros, sí, amigos negros literarios que han hecho ese trabajo. Y después se aparece firmada, sí. Entonces, ni siquiera así es verdad, o sea, ahí aparece el nombre, pero en realidad me parece que ahí lo que también se está operando a nivel del pacto de lectura. Cuando uno lee Yo soy el Diego de la Gente, firmada en la tapa por Cherkis Vialo y Daniel Arcucci, uno dice, bueno, está bien, estos periodistas son los que trabajaron con este material oral de Maradona para transcribirlo a la escritura. Cuando uno lee la autobiografía de Luis Ventura, está firmada por Luis Ventura y la escribió un periodista que hizo el mismo trabajo. Lo entrevistó y después escribió el libro, y sin embargo, no le está. ¿Qué hay ahí? Hay una traición en el pacto de lectura. Se está proponiendo un contrato fraudulento, está diciendo. Por eso digo, después que lo que dice Leyen es que eso sería una especie de garantía del pacto. Ahora después uno firma un contrato y a veces se cumple y a veces no. Si el contrato no se cumple, uno se siente estafado. Esa sería la cuestión también de qué pasa con el contrato de lectura que la autobiografía y la crónica, también podemos pensar, le propone al lector, que es lean esto como lo que sucedió. Esto es lo que sucedió. Bueno, lo mismo que vos mostrabas recién, Selma, con Truman Capote. Esto es lo que pude observar, o lo que vi en los documentos, y después está poetizando, ¿no? Y hay un nivel de lirismo total para describir cómo es ese pueblo. Sí, hay una fila, lo menciono, porque que incluye a, yo no la veo ahora mismo, Luis Daniel Margal, luego Horacio, luego Selma. Ya que interrumpí, aprovecho para decir que sería interesante pensar el concepto de autor en términos de Leyen. Digo, si pensamos en la comunicación política, es muy común, ni hablar del libro de Macri o de Vidal, por citar los últimos que la derecha de nuestro país ha publicado. ¿Qué lugar juegan los autores ahí? Digo, está en Reina Cristina, efectivamente. ¿A quién llamás autores, no? Entonces, claro, ¿quién es el autor? Problematicemos en términos de... ¿El que vivió o el que está contando? ¿No? Totalmente. Y a la vez, ¿cuánto hay para contar? Porque digo, para los que tenemos alguna experiencia en el oficio periodístico, los personajes como Macri o Vidal tampoco se prestan a demasiada entrevista, digamos. Más bien, me da la sensación que es un laburo de edición el que ha hecho el así llamado autor. Pero es un punto interesante para problematizar, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué entendemos por autor en estos casos, verdad? Perdón, Margal, y repito, estábamos... Sí, Luis Daniel Margal, el resto. Avanti, Luis. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. A mí me da, digamos, a pensar esto de la ficción en el periodismo, ¿no? Porque siempre hay, digamos, una idea, una ideología atrás de eso, y, digamos, especialmente cuando se trata de proyectos y todo es una idealización. O sea, siempre se quiso hacer algo, se quiere hacer algo, y como diría Macri, en el transcurso pasan cosas, ¿no? Y a veces no se concreta y se sigue queriendo ser fiel a esa idea, ¿no? Y después el tema es, a veces cuando se construye, ¿no? Lo multifacético o la cantidad digamos, de personas que intervienen en el relato, ¿no? Y así como se suele decir que una persona en realidad son tres, ¿no? Lo que uno piensa que es, lo que los demás creen que es y lo que realmente es. Entonces la construcción, digamos, de algo no ficcional es muy difícil porque está sujeto a un montón de cosas, porque en el momento que yo describo algo, estoy quizás teniendo una gravedad, digamos, de ir hacia mi idealización de lo que fue, ¿no? A su vez, la otra persona que lo recibe ya tiene incorporada, digamos, preconceptos y cosas que lo va a transcribir de forma distinta. Y eso multiplicado, no digo al infinitum, pero en la cantidad de personas que pueden intervenir, digamos, en un relato. Es muy difícil, o sea, lo mejor que se puede decir, pienso que cuando se escribe, es que yo soy fiel a una idea, ¿no? Y a partir de ahí construir, digamos, una historia, un relato o algo así, ¿no?
Horacio creo que estaba en la fila de manos levantadas. Esto se ha desmadrado, Selma y Ariel, porque Mejor. todo lo que habíamos planeado, bueno, está funcionando entonces. Me fui anotando cosas porque entonces fui levantando varias veces la mano y me va preguntando la máquina y yo digo, no, sí, sigo con la mano levantada. En realidad, el periodismo, estamos saltando el orden, ¿no? Pero el periodismo construye ficciones. El periodismo construye una ficción, parece una barrabasada lo que digo, y especialmente si nos ceñimos a lo específico del acontecimiento, ¿no? Pero ¿cómo? Si chocó un auto en la esquina, ¿qué me vas a decir? ¿Que eso no es la verdad? La verdad, bueno, si vamos un poquito a Saer dice que el acontecimiento es el clima que gobierna el mundo y el sentimiento es la forma de conocerlo, y los medios lo que hacen es trabajar el acontecimiento para que nosotros lo conozcamos como desde el sentimiento, es decir, una pasada de aceite y a otra cosa. Lo que hace el periodismo es construir ficciones, elige qué acontecimiento es el que va a producir, el que va a contar, y elige cómo contarlo, desde qué lugar nos vamos a enterar, desde qué lugar, qué punto nos va a tocar de ese acontecimiento y no de los otros, y descontextualiza permanentemente, porque contextualizar sería profundizar en ese hecho, y siguiendo con Saer, lo que sería profundizar en ese hecho, en ese acontecimiento, es imposible, es infinito, porque primero yo tengo que saber la causa de ese acontecimiento, y la causa de esa causa tengo que también conocerla, y a su vez conocer la causa de la causa de la causa, y esto es infinito. Es decir, es imposible de conocer si vamos por ese lado. Entonces, el periodismo, y esto voy agregando a anotaciones que me fui haciendo, el periodismo, cuando yo entré a trabajar en periodismo, me decían, y me marcaban con eso, me alejaban de la crónica, ¿no? Me decían, pero eso es poesía, y esto se escucha hoy todavía, ¿eh? No escribas eso, que eso es poesía, no, yo quiero los hechos, ¿no? Algo concreto. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí, ¿no? Que produce tanto horror en lo que Ariel decía, el periodismo narrativo, ¿no? Que produce tanto horror en las redacciones, porque aleja de lo que se supone que es el hecho seco, y el hecho seco lo que es la construcción de una voz neutral, de una voz que es lo opuesto a la crónica, es la ilusión de objetividad, como diría Piglia, es la idea de que yo me puedo remitir al hecho real y tapo lo que es la construcción de esa mirada, ¿no? Desde qué lugar miro, quién es el autor, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Todo esto es el periodismo, en términos generales, es enemigo. Después, bueno, cuando tenga un poquito más de tiempo, no quiero interrumpir ahora demasiado, porque vamos a apelar al orden de nuevo que teníamos, pero después me voy a referir a las estructuras de construcción de la realidad que tiene el periodismo, a las que Ana María Mar Sánchez menciona como la máquina de producción, ¿no? de las características que el propio periodismo, esa mecánica revela, ¿no? El periodismo muestra cómo construye la realidad, lo muestra, porque es la repetición. La repetición es esa mecánica con la que construye la realidad. Bueno, esto quería decir, interrumpiendo. Entiendo que era Ari quien iba a exponer este punto, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí. Ari, avanti. Sí, bueno, igual también me parece que es muy, muy productiva el intercambio y la discusión, me parece que es como mucho más productiva que la exposición. Por un lado, bueno, me parece que está siempre en disputa que tiene que ver con esto que mencionaba, ¿no? Con el hecho de que el periodismo narrativo, el periodismo documental,
siempre asume la figura de la autora o del autor, de la persona que realiza la investigación y que después escribe el texto, o en algunos casos incluso la incorpora la figura de quienes realizan la investigación, quienes escriben. Siempre podemos discernir ahí cómo podemos elaborar alguna reconstrucción respecto a quién está detrás de ese texto, quién ha escrito el texto, quién ha pensado en esa organización que nos presenta, que eso, bueno, yo creo que tiene que ver también con ese pacto de lectura que propone la crónica y el periodismo narrativo y documental, y que se diferencia claramente de ese borramiento de toda huella de la enunciación que propone, del sujeto del enunciado que propone la noticia, ¿no? La noticia propone esta ficción, digamos, que propone una ficción de un lenguaje transparente que refleja la realidad, como, digamos, sin ningún tipo de operación, que solo muestra los hechos, cuando, bueno, sabemos que siempre hay toda una serie de operaciones de construcción para elaborar también, y un montón de decisiones detrás de una noticia, en el sentido de todo lo que se ha decidido, toda la selección y jerarquización que está detrás de la noticia y que implica todo un montón de decisiones respecto a qué es lo más importante, qué es lo que se destaca, qué es lo que se disimula, qué es lo que se omite, qué es lo que se visibiliza y lo que se invisibiliza, empezando por el hecho mismo de la propia noticia. La noticia ya propone un recorte del mundo respecto a qué es importante, a qué debemos prestarle atención, y eso implica como contraparte la omisión. Entonces, me parece que ahí también ya hay una oposición en el propio género del periodismo narrativo, que es no proponerse como los hechos, no proponerse como la realidad, como aquello que sucedió, sino como una versión, ¿no? El relato de los hechos es el subtítulo del libro de Ana Mar Sánchez, ¿no? O sea, una versión que se presenta a sí misma como versión, y en ese sentido me parece mucho más honesta, digamos, que la operación que propone la noticia a través del medio, que es que esto es lo que sucedió. Eso es como una primera cuestión que me parece, no sé, que quería señalar y que viene a cuento de lo que mencionaba Horacio respecto a hacer literatura o no hacer literatura cuando se redacta una noticia o cuando se intenta dar cuenta de algo que sucedió. Después la otra cuestión tiene que ver con el hecho justamente de que al momento de elaborar un texto con herramientas de la ficción, también lo que se hace es elaborar un relato. Es decir, la construcción de un relato implica también una forma de darle sentido a esos hechos, ¿no? Que no lo tienen por sí mismos. Ahí hay un concepto de Hayden White, que Hayden White lo utilizó para la historia, y que fue muy polémico también, es el de prefiguración topológica, ¿no? Lo que dice Hayden White básicamente es que los hechos no tienen un sentido por sí mismos, sino que es el trabajo del historiador tramando los hechos, los documentos, y dándoles una organización a través de la cual les da un sentido que se vincula con ciertos topos, ¿no? Ciertos tropos literarios. En ese sentido me parece que digamos, Hayden White toma el ejemplo de Primo Levi, y su relato como sobreviviente de los campos de exterminio nazis. Yo también lo he pensado un poco a raíz de Operación Masacre, que es, digamos, otro texto fundacional del periodismo documental o la no ficción, 8 años antes de la publicación de A Sangre Fría, que se supone que es, esto lo charlamos también en encuentro con Ana Mar Sánchez, 8 años antes de lo que se supone que es la piedra fundacional de la no ficción, que es A Sangre Fría, y que además A Sangre Fría cuenta un hecho de inseguridad, si quieres decirlo así, ¿no? Un crimen privado, mientras que Operación Masacre cuenta un crimen de Estado, ¿no? Siempre parece mucho más relevante el crimen que narra Operación Masacre que el que narra y el que cuenta A Sangre Fría. Pero más allá de eso, digamos, en la organización que le da Rodolfo Walsh a esos hechos, también les otorga un sentido que los hechos por sí mismos no tienen. Y eso me parece que también en cómo presenta a las víctimas, ¿no? Y cómo organiza la información para dejar la evidencia en último lugar. Primero nos hace empatizar con
aquellos que van a ser fusilados, juega con un montón de figuras, bueno, si tenemos más tiempo lo podríamos desarrollar un poco más, y recién al final hace lo que hace la noticia al principio, que es presentar el núcleo informativo, la evidencia que demuestra que ese grupo de hombres fueron asesinados y fusilados una hora antes de que se decretara la ley marcial. La noticia lo pondría en primer lugar, pero la noticia también hablaría de 12 personas que fueron fusiladas. En cambio, Operación Masacre nos presenta y nos hace empatizar con 12 personajes, ¿no? Y nos hace ponernos en su lugar y pensar que podríamos ser nosotros mismos los lectores quienes en cualquier momento podríamos ser fusilados por un Estado asesino. Entonces me parece que también ese sentido que le da y que lo convierte en un hecho histórico a ese fusilamiento, a los fusilamientos de José León Suárez, esa construcción que es explícita y evidente, que no está oculta y que hace Rodolfo Boyer, le da un sentido a los hechos que los hechos no tenían por sí mismos, y me parece que es una de las grandes operaciones y de diferencias que tiene el periodismo narrativo con la noticia. Bien, ahí. Selma y Horacio, además de Sí, mí, yo quería mencionar que Amar Sánchez trabaja sobre la idea de que los mismos procedimientos narrativos aparecen en la ficción y en los géneros periodísticos, y que esto es lo que también complejiza la diferencia entre géneros. Y para tomar un ejemplo, busqué este libro, Reina Cristina, ¿no? Y Vida pública y privada de la mujer más poderosa de la Argentina. Está todo el tema de las biografías autorizadas y las biografías no autorizadas, que es otro tema complejo también, pero si hay algo que es un procedimiento narrativo de la ficción es darle la palabra al personaje. Y este texto comienza precisamente con comillas y dice, tengo nombre de reina, ¿sabés? Acevedo, el gobernador de Santa Cruz, siempre me lo dice, y la verdad me gusta, dijo Cristina Fernández con gracioso candor. Y aquí vamos al discurso directo. El discurso directo es transcripción de lo que dijo Cristina, es una cita inventada, es una cita que interpreta lo que dijo pero no lo dijo. Bueno, este es el problema de estos géneros, ¿eh? Solamente eso, gracias. Horacio. A mí, me toca a mí. No, yo quería de paso decir, en relación ya que mencionan a Operación Masacre, a mí me resulta muy interesante la división que hace, no solamente él, también muchos autores, pero fijándonos en Operación Masacre, la división que hace entre lo que es el relato en tercera persona, que es todo el inicio, hasta la mitad por lo menos de la descripción, que es una crónica, es una enorme crónica con todas las herramientas y todos los códigos de la crónica, es decir, él habla desde lo que está pensando Libraga cuando le están por tirar, y que esto es un imposible, digamos, esto es cómo hace para meterse en la cabeza, y esto es mucho antes de que Tom Wolfe dijera que el nuevo periodismo se caracteriza por lo psicológico, ¿no? Es meterse en la cabeza del protagonista. Lo que pasa que también él hace una diferencia entre este relato inicial, esta crónica inicial, y lo que es el texto posterior, que es el documental, que empieza a ser, si uno no está conectado con la temática que está denunciando, empieza a ser más pesado, medio más de lectura más lenta, ¿no? Como hay que entenderlo más, no es vivido como la crónica, no hay que perderse algún detalle, en cambio la crónica te entra por los poros, ¿no? Está contando algo que es muy difícil salirse, porque mete al lector ahí adentro, en cambio el documento al lector lo deja afuera, es decir, lo que hace Walsh es comprometerlo
con la denuncia, pero el documento en sí, digamos, el sistema de escritura del documento jurídico o el documento oficial es aburrido, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero uno lo ve, yo lo vi en el libro de Selva Almada, Chicas Muertas, donde hace una notoria diferencia entre el texto de las autopsias, son 3 casos de femicidio que ella relata, son 3, ella muestra lo que va pasando, cuenta como una crónica lo que va pasando, y después en el mismo capítulo de repente salta al texto jurídico de la autopsia y muestra cómo está alejado de lo que es la vida, ¿no? Como la gente, como es el relato, no tiene nada que ver el relato. Y están hablando de la misma realidad, entonces, y esto pasa todo el tiempo en las crónicas policiales, por ejemplo, ¿no? Cómo se mezcla esa versión de los hechos contada desde lo jurídico o desde lo policial con lo que es la crónica, el relato de la gente, ¿no? De lo que pasa, digamos, lo sanguíneo, lo pasional. Entonces, y están hablando de la misma realidad. Y esto es periodismo, digamos. Lo que quiero decir es que están hablando de una misma situación, un mismo hecho, un mismo muerto, si queremos, y lo están diciendo de otra manera, están hablando de 2 personas distintas, 2 muertos distintos. Es decir, ¿cómo es eso? Y entonces tenemos las fuentes, sí, las fuentes depende de quién es mi fuente, y en las notas policiales, en las crónicas policiales, que yo agregaría también está el comisario Fuentes. Entonces, según fuentes policiales, y ahí se construye una realidad, ¿no? Se construye la realidad. Y en las crónicas policiales, además, quiero agregar esto para cerrar esta intervención momentánea, es que en las crónicas policiales se da la curiosa situación de que el primero que llega, en el 90% de los casos, al hecho, para después informarle al periodismo, es el policía, que es el que produjo el hecho. Entonces, más ficción que esa, es decir, porque ese relato que hace el policía le llega al fiscal, le llega al juez, el periodista lo consulta al policía, lo confirma con el fiscal y lo jerarquiza con el juez y lo cuenta como una realidad. Y la gente lo lee como la realidad, y es lo que hizo la policía. Y están cantidades de casos semejantes que muestran cómo eso que es en todo caso, una versión de los hechos, aparece después como la verdad de lo que pasó. Por esto quería decir. Yo quería retomar algunas de las cosas que se dijeron, digo, ni hablar de esto que plantea Horacio, pero para no perderme, sigo mis apuntes. El texto de Hayden White, al que hacía referencia Ari, no casualmente se llama El texto histórico como artefacto literario, ¿no? La idea misma de que el texto histórico pueda ser pensado como un artefacto literario dice un montón de cosas de esto que estamos charlando, y me gustaría volver a la idea de verdad en relación con acaso la importancia que pueda llegar a tener. Digo, incluso cuando podemos hacernos cargo de que la verdad es que no tiene ninguna importancia, la verdad. En Operación Masacre, por ejemplo, hay muchas cosas sobre las que pensar al respecto. Hacías, Horacio, referencia a los pasajes respecto de Libraga, pero hay muchos otros, empezando por la escena inicial en la cual se asume, al menos en el texto, en la superficie del texto, que están yendo todos a escuchar la pelea, ¿verdad? Cuando a todas luces de lo que estamos hablando es de un grupo de gente que se reúne en una conversación política, por llamarlo de alguna manera, digamos. No obstante lo cual, el relato de los hechos, retoma Mar Sánchez, es vamos a escuchar la pelea. Hay también, Ari es muy bueno para estas cosas, mucho mejor que yo, pero hay también uno de los primeros capítulos que arranca con el personaje, yo creo que es el mismo Libraga, pensando en el guiso de arroz que no se iba a comer porque se estaba yendo de la casa a pesar de que su mujer estaba terminando un guiso, como si fuera posible siquiera
saber en qué estaba pensando una de las personas que luego fue el fusilado. No tendría que ser el único fusilado que vive para confirmar si estaba pensando en el guiso de arroz, ¿no? Y a la vez está el nivel de lectura, digo, las gramáticas de lectura respecto de, por caso, Operación Masacre. Creo que Mónica, que estaba volviendo de Cañuelas, no está en la sala ahora, pero en una escuela en la que trabajamos juntos con Mónica, había una profesora de literatura que daba Operación Masacre en su clase y que se refería a la novela. Para ella era una novela, no era un error de apreciación en su concepción. Estaba hablando de una novela y se refería a sus alumnos como la novela Operación Masacre, con lo cual esta mujer, la verdad, respecto de Operación Masacre no tenía ningún valor, ¿no? Y digo, en esta serie de ¿acaso tiene algo de valor? La verdad, me quedó del comentario anterior, Selma hacía referencia a ese pasaje de agradecimientos que por otra parte es bellísimo en A Sangre Fría, y hacía Selma referencia a cómo Capote decía, lo que no lo vi yo mismo, lo saqué de un expediente, algo así podríamos decir en relación con la idea de la policía, ¿no? que planteaba Horacio. Digo, acá podría leerse muchos textos para ir con uno relativamente contemporáneo. ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiró también parte de esa base, ¿no? La historia se cuenta a partir del expediente, lo que el expediente cuenta en la policía. El policía es el tipo que la violaba, su tío, por cierto. Ahora bien, volviendo al planteo de Truman Capote y en La Sangre Fría, mucho más acá tenemos también a Cristian Alarcón, que en Si me querés créeme tranza, cuando arranca dice, yo voy a decir la verdad, con una excepción, que es que en algunos casos lo que acá se presenta como un personaje era en realidad un grupo de personajes, y lo que acá se presenta como un grupo de personajes en realidad era uno. Y asume que todo lo demás es cierto, ¿no? O el mismo Knausgaard, que en el volumen 6 de su autobiografía en 6.000 páginas, explica que él tomó algunas decisiones para no mencionar a ciertos miembros de su familia, lo cual le traía muchos problemas. Sin embargo, en 5 volúmenes anteriores habló de ellos asumiendo que era su tío, su hermano, su exmujer, etc. Armando Minguzzi había levantado la mano antes. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto, Armando. Bien, perfecto. No, lo primero que quiero hacer es agradecer la charla a los 3 ponentes. Me parece muy disparador e interesante lo que están diciendo. Yo lo agradezco. También agradezco al departamento este espacio que se abrió con la literatura. Sabemos que es una universidad ríspida, por decirlo rápidamente, con respecto a la literatura. Lo digo como recién sacaba la cuenta, 26 años profesor de teoría literaria y literatura. Entonces, cuenta. Entonces voy a hacer algunos pequeños asteriscos. No te olvides que la Cátedra de Estructuras Narrativas Audiovisuales cuenta con 2 doctores en letras. Así que estamos a disposición para lo que ustedes quieran organizar. Bien, dicho esto, voy a señalar, me parece muy interesante lo que dicen todos, y el rescate de Saer, de Selma, me pareció brillante. Hay una cosa que yo quisiera agregar desde el punto de vista de la teoría literaria. Ariel, citaste muy bien a Leyen y el Pacto de Lectura Autobiográfico, es un texto clásico. Sí, pero hay, a ver, sería interesante rescatar otra teoría de la literatura en ese punto, que es otra teórica literaria, que es Katian Bürger, ¿no? Katian Bürger discute con Leyen y dice algo así como, dice, el relato en primera persona no es la mímesis de una realidad, sino la mímesis de un acto de lenguaje, un enunciado de realidad fingido. Y dice que hay que desandar lo fingido o lo real solo contextualmente. Pero dice algo interesante. ¿Por qué es un acto fingido de primera persona? Por la unidad de perspectiva. Dice, la unidad de perspectiva termina siendo de un relato en primera persona una cosificación de los otros. Y es algo a tener en cuenta. Cito, por ejemplo, cuando hablaban de autografía, bueno, vicio de viejo profesor de literatura, voy a citar 2 textos viejos, ¿no? Pero a mí que me interesan bastante. Hay una autobiografía que se llama Humano Ardor, que es del escritor anarquista más importante que tuvo la Argentina, que se llama Alberto Giraldo. Dice biografía novelada. No sé, lo que arma es un texto autojustificativo. Y hay otro texto memorialístico, autobiográfico y memorialístico, que son las sonatas de Valle Inclán.
que habla de memorias amables. Todas son un recorte. ¿Pero por qué cito esto? Los dos tienen el vicio de la autopercepción de la subjetividad como un hecho limitado. Y esto es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? Quienes reinventaron la crónica a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, fueron los modernistas. Y la concepción de la subjetividad que tenían los modernistas no era una subjetividad moderna que todo lo veía, de todo podía dar cuenta. Era una subjetividad limitada. Entonces, daban cuenta y enunciaban desde sus propios límites. Es una concepción de la autobiografía bastante más interesante. Dos, me parece interesante lo que dicen, a ver, estamos discutiendo sobre el tema que vienen discutiendo un montón de gente, que es cómo tramita la ficción su vínculo con lo real. Ahí me parece que hay, yo por lo menos citaría, y esto lo cito a discusión, 3 interesantes teorías de la ficción. Una es la que da título al nombre de la conferencia, es la de Rancière, ¿no? En el prólogo dice que existe una racionalidad ficcional que arma el par entre verosimilitud y necesidad en el relato. A mí esa teoría me parece interesante. ¿Por qué? Porque la racionalidad ficcional es la que arma causas y consecuencias. Una segunda teoría de la ficción, que es la de un teórico de la ficción que para mí es brillante, que se llama Ludomir Dolezal, que tiene el libro Teorías Cósmicas, que es muy bueno, que dice que en realidad la ficción es un constructo textual. ¿Y qué hace con eso? Independiza la ficción de la realidad. Porque es su gran apuesta. La ficción es una posibilidad, la ficción es un mundo posible. Y cito, hay una tercera teoría de la ficción que habría que discutir, a mí la que más me gusta, de un teórico israelí que se llama Benjamin Herzog, que dice que la ficción tramita el diálogo en la realidad de 2 maneras. Dice, modeliza y representa. ¿Qué quiere decir? La ficción importa al relato modelizaciones del mundo externo y sale del relato en clave representativa. Da el ejemplo del Quijote, ¿no? Benjamin Herzog. Dice, bueno, todos sabemos lo que es ser un Quijote o tener actos de Quijote. Eso me parece interesante. ¿Por qué? Porque es una teoría de la ficción performativa. Es raro encontrar una teoría de la ficción performativa. ¿Por qué? Porque tenemos el prejuicio de que la ficción genera un mundo autónomo. Entonces, por eso digo, interesante lo que dice Rancière, interesante lo que dice Benjamin Herzog. Porque parece que nos quedamos con el mundo autónomo y nos tranquilizamos. ¿Qué hecho performativo genera la ficción en el lector? ¿Qué hecho performativo genera la ficción? Una posibilidad es esta idea de la modelización. Vamos, hay personajes de la ficción que ya circulan en la realidad, ¿no? Vamos, obviamente, cuando hay una venganza, todos pensamos, o casi todos, por lo menos los viejos profesores de literatura, permítanme, en el Conde de Montecristo. ¿Está claro? Entonces, esa idea de la representatividad de la ficción, yo diría entonces, a ver, ¿podemos pensar en la ficción como un saber diferente? Esto sería un dato interesante. ¿Podemos pensar en la ficción como un saber diferente? Según Rancière, es un saber que concatena necesidad y verosimilitud. Según Benjamin Herzog, lo que hace es un circuito. Cito una cuarta y con esto termino. Hay un teórico, a mí me gusta mucho, que se llama José María Pozzoli Bancos, que conocí en un congreso de hispanistas, ¿no? Un tipo brillante realmente. Le da una definición para mí muy interesante que podríamos traer acá con respecto al periodismo. Dice, la ficción es un circuito comunicativo agrietado. Cada uno interprete lo que quiere. Pero me parece que, estamos empezando a charlar sobre la ficción. Discutí mucho con él en un café muy lindo en un congreso. Pero bueno, me parece que podríamos empezar a pensar, porque damos por hecho que todos manejamos la misma teoría de la ficción. Me parece que no es tan así. Entonces, por ahí, en el vínculo de la ficción y la realidad, del trámite de cómo la ficción tramita la versión con la realidad, podemos darle, desde la teoría de la ficción, alguna respuesta al periodismo. ¿No? Fin de cita. Selma, te pasa que estás muteada, Selma.
Gracias, Armando, súper interesante, súper interesante. Me gustó mucho esto de pensar la ficción como un saber diferente, me parece que es impecable. Yo quería hacer alguna referencia a lo que dijo nuestro amigo Alexis y traje a colación Plata Quemada, ¿no? Porque en la contratapa dice así, a ver ustedes qué entienden. Nada menos que Planeta y además una novela. Se Dice colgó. así, esta novela cuenta una historia real. La crónica policial que tuvo como escenarios a Buenos Aires y a Montevideo en 1965. Y ahí ya me duele la cabeza, porque o es una novela, o es una historia real, o es una crónica policial. Bueno, Planeta no sabe dónde poner la obra, ni cómo llamarla, ni cómo encasillarla, y nos vuelve locos. ¿No está buenísimo esto? Es un hallazgo. Bien, gracias. No tenemos a nadie con la mano levantada. Bueno, ahí mencionó Luis Margal. Sí, una pregunta, ¿no? Desde la ignorancia. Yo soy licenciado en economía, me gusta la literatura, pero no puedo versar sobre autores como ustedes, ¿no? Pero entendiendo todo lo que explican y estando de acuerdo, eh, digamos que un periodista tiene una cierta licencia de escribir como le gusta o de la forma que quiera. ¿Se puede o hay herramientas que le permitan acotar esa licencia? O sea, por ejemplo, si hay una entrevista, ¿no? Es entre dos personas y si se traduce la entrevista tal cual, digamos, tiene un cierto margen de rigurosidad o de verdad, ¿no? Más allá de que las preguntas pueden tener cierta dirección y todo lo demás. Después está el tema de contraponer o contracruzar, digamos, pensamientos, ideas o, digamos, lo que opina la contraparte. ¿Se puede hacer un constructo, digamos, que lleve algo de verdad o que uno pueda decir, pucha, esto está, digamos, hecho al margen, ¿no? Como un observador que está contando la realidad? ¿Existe eso? ¿Se puede hacer? Bueno, está Mona Moncalvillo, ¿no? Recordemos, las entrevistas de Mona Moncalvillo eran supuestamente textuales de una punta a la otra, es decir, que no estaban editadas y en todo caso, si había edición, era en la misma charla, digamos, ¿no? Es decir, se iban modificando ahí las cuestiones. Igual yo no creo que haya, a mí no me consta que haya libertad de cualquier periodista pueda usar su propio estilo, su propia forma, con prescindencia del contexto en el que está, ¿no? Eso me parece que no existe. Y también va a depender mucho sobre qué medio está actuando. No me refiero a de qué lado está, digamos, en lo político, en el tira y afloje cotidiano, sino si es un diario, si es la televisión, si es la radio, si es un semanario. Construyen relatos diferentes. Yo creo que la televisión y lo que es lo cotidiano, el diario cotidiano, ahora mucho Internet, construyen, modelan y realmente fijan un sistema de producción que encorseta mucho entre comillas, la libertad del periodista. No hay tal, no existe tal libertad. Y si existe, es muy por fuera, muy en el espacio alternativo. Y además están los límites físicos reales del tiempo, el espacio que hay de producción, ¿no? El tiempo de producción y el contexto y hacia dónde va. O sea que yo no creo que haya digamos, libertad en ese sentido. No sé si es lo que hacías, ¿no?
No, perdón, ahí quería, por ahí para también, no sé, responderle a Luis, que en realidad es más bien lo contrario, ¿no? ¿Dónde está el periodista libre? Tráemelo, que así le sacamos una foto, ¿no? Porque en realidad los periodistas están condicionados por empezar por todas las rutinas de la producción de un texto informativo, sí, o sea, son personas que están trabajando en una institución, que es, por lo general, salvo, como decía Horacio, que sean como sus propios jefes, que tengan su propio, que escriban para su propio medio o su blog, pero si no, en general, los periodistas están, digamos, también trabajando bajo un montón de rutinas, lo que se conoce como el newsmaking, ¿no? En la teoría del periodismo, un montón de rutinas de producción que justamente impiden que hagan lo que quieran, sino que vayan siempre, por eso vos lees un medio y parece, digamos, esa ficción de que escribe el medio, ¿no? Porque justamente eso tiene que ver con todas las rutinas de producción que hacen lo contrario, de liberar a los periodistas, más bien los constriñen para que sean fieles a no solo a los criterios editoriales y en sentido ideológico, como decía Horacio, sino a los criterios de cómo se producen los textos periodísticos. Eso por un lado. Por otra parte, nunca vamos a leer una entrevista tal como fue, porque ¿qué temperatura había en la sala donde se hizo la entrevista, ¿no? O sea, ¿qué olores había, ¿no? O sea, estaba abierta la ventana y soplaba viento. O sea, es imposible reponer todas las condiciones en las cuales se produjo la entrevista. Estás leyendo un relato de la entrevista, aunque te pongan la descripción entre paréntesis, ríe. ¿Cómo? Es que entre paréntesis pone ríe. Ríe, claro, ¿no? O sea, sí, claro, es como... Por eso, o sea, siempre estás leyendo una versión de la entrevista, ¿no? Quien te quiera decir, esta fue la entrevista, en realidad, justamente, te está haciendo pasar una versión por una realidad que siempre que siempre va a ser reconstruida en una versión posible. Eso me parece. Y por otra parte, me pareció muy bueno la intervención de Armando, el aporte respecto a cómo considerar la ficción, y me hacía pensar en esta idea de la ficción como modelizadora, en el capítulo dedicado al Che Guevara en El último lector, en el ensayo de Piglia, donde Piglia revisa todas las lecturas de Che Guevara y cómo la figura del Che Guevara, tan fuerte sobre la realidad mundial latinoamericana, estuvo modelizada por todas las lecturas de ficción que había hecho Che Guevara en su niñez y adolescencia, y juventud y adultez, porque siempre siguió leyendo. Entonces me parece que, por supuesto, que la ficción, o sea, que es tranquilizador pensar que la ficción está encapsulada en un mundo autónomo, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Esto Borges me parece que también, como nuestro gran escritor argentino, fue uno de los que demostró, ¿no?, constantemente en su obra que estábamos atravesados y contaminados constantemente por la ficción. Otra cosa es cuando se nos hace pasar una ficción por realidad, que sería como la operación contraria, que me parece que tiene que ver también con la fake news, que ahora, o sea, queríamos darle un poco de pie a Sonia para que nos hablara de eso, que es como la operación contraria. Nos hacen pasar por algo real una construcción que es ficcional. Pero esa ficción apunta justamente a torcer el modo en que es leída. Gracias, Ari. Sí, yo quería invitar a Sonia, que anda por ahí, para que pueda avanzar con su propuesta sobre fake news. Sonia, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas. Bueno, no sé si puedo compartir pantalla. Yo preparé algo cortito, de unos pocos minutos. Voy a ver si puedo desde aquí. A ver. No sé si se ve. Sí, Sonia. Ahí va. Bueno, sin dudas hay mucho, ¿no?, por decir y por analizar a partir del tema de las fake news, pero bueno, en este caso voy a tratar de hacer foco en estos poquitos minutos principalmente o mayormente en la dimensión ficcional que las fake news le imprimen al periodismo, ya no desde la literatura, sino desde una clara intencionalidad, sabiendo que siempre las noticias en general, el periodismo en general, no solo las fake news, ya sabemos que siempre hay un recorte, hay una construcción, ¿verdad? Pero justamente en relación a esta intencionalidad,
me parecía importante hacer una distinción, ¿sí? En las redes y en los medios de comunicación se dan tanto fake como fake news, ¿no? Ambas implican, por supuesto, una información errónea, pero hay una diferencia importante entre ellas, ¿no? La primera se trata de información errónea, obviamente, pero sin intencionalidad, ¿sí? Por ejemplo, es el caso, hablando de noticias en relación a la pandemia por COVID, de las conclusiones apresuradas, por ejemplo, que algunos periodistas realizan a partir de artículos científicos preliminares. Entonces, bueno, no hay una intención de perjudicar, sino que es un error que se puede producir o por hacer simplificaciones excesivas o por presentar de modo concluyente algo que aún no lo es. Las fakes se pueden producir también cuando la fuente de un periodista, ya sea de manera inocente o conscientemente, por ejemplo, brinda información errónea y el periodista no la chequea o contrasta con otras fuentes, bueno, por ejemplo, ¿no? Las fake news son informaciones erróneas, o sea, informaciones basadas en datos inexistentes o distorsionados, pero son generadas con la intención, con la clara intención de engañar, confundir o manipular al lector, ¿no? Por ejemplo, informaciones que apuntan, bueno, de eso tuvimos en abundancia, ¿no? Desde que empezó la pandemia, informaciones que apuntan a sembrar el pánico, a abonar teorías, por ejemplo, conspirativas, generar indignación o rechazo hacia ciertas personalidades del ámbito de la política, por ejemplo, entre otras posibles intencionalidades. Entonces, las fake news están estrechamente vinculadas a lo que se conoce como campañas mediáticas de desinformación, ¿no? Y algo interesante es que siempre hay una mezcla, no es que son falsas al 100%, digamos, justamente hay elementos, informaciones verdaderas que se mezclan con elementos falsos, ¿sí? De manera análoga, podríamos decir, a una obra literaria de ficción, para que una fake news sea eficaz, debe ser verosímil, ¿sí? Las noticias falsas siempre buscan asimilarse a las noticias reales para parecer creíbles. Se asientan en un régimen de verosimilitud con una intencionalidad clara que mayormente busca posicionar intereses específicos de determinados sectores de poder ante temas de interés general. Bueno, yo acá puse esta cita del doctor Murolo, es una cita de su ponencia en el Foro Internacional de Periodismo Digital de hace 2 años en la Universidad de Rosario. Las fake news deben estar construidas bajo el rigor de la verosimilitud, no de una verdad filosófica ni de una realidad chequeable, sino de una posibilidad de ser, que se asienta en la estructura de los géneros periodísticos y la reiteración mediática. Perdón, Sonia, no sé si estás pasando el Power porque quedó en la primera. ¿No ven la cita? No, quedó detenido. No, por eso te comento. Quedó en la primera diapositiva. A ver, salgo y vuelvo a entrar. A ver. Ahí está. ¿Sí? Ahí Bueno. cambió. Ahora sí. Ahí está. Bueno, ahí está la cita que leía recién. Bueno, entonces, se desarrollan dentro de los cánones de los géneros periodísticos, pero con información errónea, distorsionada o inclusive totalmente inexistente, ¿no? Así podemos encontrar fake news, por ejemplo, con títulos falsos o engañosos que luego se desmienten o atenúan en el cuerpo de la misma nota, ¿no? En este caso, el entrevistado, en la misma respuesta de donde se extrajo la cita para el título, había aclarado que a lo que se refería con esa expresión, que está en el título, la cuarentena no se va a levantar nunca, era que al final de la cuarentena, comillas, no ocurrirá
no ocurrirá en el corto plazo, más adelante, por supuesto, que todo se restituirá por sus carriles normales, ¿verdad? Pero bueno, lo que queda ahí es el título engañoso, ¿sí? Si bien las fake news no son un fenómeno nuevo para nada, la amplitud con que se reproducen se ha incrementado con las redes sociales, ¿sí? Y el denominado efecto burbuja, es decir, el punto en que estas plataformas producen un encierro sobre las afinidades del usuario, buscando su satisfacción y bloqueando en cierta manera la posibilidad de contacto con otras posturas, esto también de alguna manera abona la credibilidad, ¿sí?, de las noticias falsas, de alguna manera encapsulando al usuario, si se puede llamar de ese modo, en una suerte de realidad ficcional a su medida, ¿no? Como otro elemento en ese tema de la credibilidad. Bueno, a ver, por acá también, para que vean un poquito, yo para no detenerme tanto en las fuentes, pero bueno, acá están un poquito las fuentes en que va a ser la brevísima presentación. Gracias, Sonia. La verdad, un tema muy, muy interesante y muy actual. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Creo que sigue Horacio, porque Alexis está comiendo. Bueno, tomo rápidamente la palabra entonces. Dale, Horacio. Sí, yo quería agregar que, claro, la crónica aparece como francamente subjetivizadora, ¿no? Como lo que veníamos diciendo, que es la que instala desde otro lugar al narrador y también a los protagonistas, las voces de los protagonistas. La noticia, que aparentemente tiene prohibida esa inclusión, ¿no? Desde ese lugar trabaja la crónica, y apunta, entre comillas, a la objetividad, comparte con la crónica y con todo lo que es el funcionamiento periodístico en las técnicas de repetición. Las técnicas de repetición, que son las que, en definitiva, son las que reproducen la realidad que nos cuentan los medios, ¿no? Las técnicas, uno lo puede ver en la estructura de cómo es el constructo, digamos, periodístico. Es una estructura fija. Si tomamos la noticia, una estructura fija con las 5 preguntas, la pirámide invertida, a la cual el periodista se acomoda, con eso se neutraliza su voz. ¿Por qué? Porque tiene todo hecho ya, y además digamos, le permite situarse rápidamente en lo que es el límite más trágico, más dramático del periodismo, que es lo que en los medios llamamos la deadline, la línea de muerte, que es que no se puede pasar de esa hora. Entonces, a medida que se va acercando el horario, se van cerrando las posibilidades de reflexión y se van anotando las cosas automáticamente. Y entonces, en ese mensaje automático que mando, yo voy a usar, como periodista sobre el cierre, voy a usar los argumentos que me resultan más cómodos. La pirámide invertida, neutralizo mi voz, saco rápidamente la información y me despreocupo. ¿Y con eso qué se hace? Se construye un lector al mismo tiempo cómodo también, porque el lector se va a acomodar a ese funcionamiento, y a la larga va a resultar más rara una crónica donde le presenta al lector ciertas complicaciones, le hace aparecer voces, empieza a parecer raro todo, raro en relación a lo que es la normalidad construida. Entonces, eso que es supuestamente el acontecimiento concreto que está relatando la noticia, en realidad es la ficcionalización, es el relato construido previamente, es decir, acomoda al periodista, acomoda al lector y
neutraliza las voces, Lo que hace la crónica, cuando se puede separar, por esto, digamos, subjetiviza, genera problemas, incomoda, y habría que ver si la crónica, este es un motivo, a mí me resulta muy interesante esto, es ver por qué la crónica está desapareciendo o desapareció prácticamente de los diarios. Voy a hablar de los diarios en particular, no de los semanarios, o de las publicaciones mensuales, y voy a hablar del periodismo escrito, aunque en la televisión también ocurre. Desapareció la crónica o es muy rara. ¿Por qué? Porque se busca neutralizar esa voz, se busca limitar en espacio. La crónica necesita tiempo, necesita reflexión, necesita contacto con la gente, con las voces. La noticia yo la puedo escribir desde un escritorio y hacer una noticia sobre los Juegos Olímpicos en Tokio, un terremoto en Turquía. Y no me va a costar nada hacer eso, porque la información la va haciendo. Es interesante un relato de José Martí, Asesinatos de Italianos, que escribió desde Nueva York sobre asesinatos de una comunidad en Nueva Orleans que estaba, que tenía una población importante de italianos, y los italianos estaban tomados como de punto para evitar en cuestiones electorales, ¿no? Para evitar que entraran a tomar cierto poder. Entonces los empezaron a informar como mafiosos, crímenes mafiosos. Todas las disputas que había, las rencillas en la población italiana, las tomaban como, las difundían como crímenes mafiosos, y terminaron enjuiciando, y después la gente, alentada por el alcalde, terminaron sacando de la cárcel a 15 italianos, y buscando a los restantes que habían sido considerados inocentes de ese juicio armado, ¿no? Y los fusilaron a todos, los mataron, los ahorcaron. Y José Martí escribió una crónica muy interesante, porque lo que escribió es en base al texto de otro. Él no estuvo ahí, escribió en base al texto escrito por otros medios, es decir, que reconstruyó la realidad. Es una ficción completa. Es decir, él leyó un relato, una noticia en que acusaban a los italianos de mafiosos, y justamente asesinados, y lo dio vuelta y lo transformó en otra realidad. Y las dos eran periodismo. Las notas que él leyó y la nota que él produjo, que fue publicada en La Nación, son relatos periodísticos. O sea que más ejemplo de esto es como de una noticia transformó en una crónica. Y en ambas hay una construcción de un discurso previo, construido, y un discurso que surge y que sale de ahí y que va a transformar al lector a favor o en contra, lo va a modelar de alguna manera, ¿no? Esto quería decir porque estas estructuras se mantienen en lo cotidiano, y son las que ajustan y complican el funcionamiento periodístico. En eso consiste el periodismo, en realidad, ¿no? No nos vamos a engañar. Ale Canepa había levantado la mano. Sí, pero no sé si estaba Ariel Ides antes, creo. Perdón. No, igual, nada, después vuelvo, que de lo que decía Horacio, esto que hacía José Martí, también me hizo acordar que lo hizo también Roberto Art, cuando en el tramo final de lo que eran sus notas en El Mundo, tuvo una sección que llamaba Al margen del cable, que hacía eso mismo, o sea, narrativizaba noticias que llegaban del cable, que en esa época el periodismo llegaba al cable con los hechos crudos y había que darle forma de noticia, y Roberto Art construía también hacía una narración, en lugar de hacer una noticia, una narración a partir de esos hechos, y esto que mencionaba Horacio de José Martí me recordó también lo
lo que lo había hecho también Roberto Barti, bueno, son dos grandes casos de periodistas y de grandes escritores que ejercieron también el periodismo y que vincularon también los mecanismos de ficción con el relato de los hechos. Sí, perdón, en un ratito tengo que retirarme, por eso quería meterme ahora. Primero agradecerles a todos la participación. Me gusta estar viendo tantas caras conocidas, algunas no tanto. A Horacio, que hace bastante que no lo veo, a Selma también, esperamos verlo pronto, a Ariel, también a Armando. No, solo en realidad, en relación al tema, aportar o recordar el caso de Primera Plana, ¿sí? Publicación emblemática con etapa de oro 1962-1969, autores como Oscar Terán o Maite Alvarado reivindicaban a Primera Plana como la primera gran publicación periódica que sistematizó el uso del New Journalism en Argentina, es decir, el traslado de recursos de la ficción para contar hechos periodísticos, ¿no? Si uno, por ejemplo, recuerda cómo narraron el asesinato de Bandor, Lobo Bandor en el 69, es un claro ejemplo de New Journalism aplicado a las revistas. Me parece que siempre es bueno recordar ese tipo de publicaciones. Solamente aportar eso. Yo ahora me tengo que retirar por compromisos familiares, pero quería felicitarlos por la actividad, agradecer a todos, agradecer a Selma, Horacio, Alexis, a Ariel, a los otros docentes que están reunidos, alumnos, que aún no estuve, Sonia, que ya es graduada, está Elisa Galarce, Elisa Ponce, también a Armando, que de paso comentamos que acaba de ser acaba de publicar 2 nuevos libros, Contra toda autoridad, compilación de textos de artistas, ¿sí? Y narrativas de la cohesión social en publicaciones periódicas del Cono Suramericano. Armando, creo que es cierto, ¿no? Correcto el título. Así que también vamos a estar haciendo actividades al respecto muy pronto. Así que bueno, celebro esto, espero que dentro de algunos meses podamos hacer algo así también en el predio de nuestra querida Universidad Nacional de Moreno. Y nada más, felicitarlos y muchísimo por la tarea, por todo lo que han dicho, aportes interesantísimos. Ya se hablan de Hayden White, de Saer, de Walsh, de Truman Capote y los propios aportes de ustedes. Y agradecerles muchísimo esta actividad que han hecho, ¿sí? Así que me despido y los felicito. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Ale. Gracias. ¿Puedo hablar yo? Escúchame, Ariel, justamente el segundo Power que yo hice, es sobre Roberto Art. Si vos lo pasás rápidamente, mostramos algunas cosas, porque me pareció que precisamente hace tantas décadas en las aguafuertes porteñas es Roberto Art quien, como periodista, trabaja en un género híbrido, ¿no? E inventa cartas de lectores que le escriben pidiendo determinados temas. Y es en realidad un artefacto literario tan bien armado que produce la escritura periodística. Entonces, hay un interjuego ahí muy interesante. Lo vemos muy rápido porque no sería la idea mostrar todo el power, pero fíjense, estamos en Aguafuertes Porteña, se fue en el mundo entre 1928, se fue Ariel. Se fue la... Ahí sí, pasa que ahora un segundo. Ahí lo vuelvo a compartir. Digo, por la cantidad de años que tienen estos textos. Y como siendo periodista, recurre a la ficción para contar la realidad, ¿no? Las Aguafuertes Porteñas se publicaron en El Mundo entre noviembre de 1928 y mayo de 1932. Y aparecen interdiscursos. ¿Y estas voces cómo aparecen? ¿Se oponen a la voz del periodista o contribuyen a reforzar el discurso autoral? Seguí, Ariel, pasa a la próxima, vamos rápido. Yo lo llamé procedimientos de verosimilitud en narraciones periodísticas literarias. Bueno, Jaime Res lo analiza y dice Jaime Res, ¿no? En 1982, que las aguafuertes combinan elementos de ficción, el costumbrismo y el ensayo. Inclusive la denominación habitual de estos textos ha sido bastante ambigua. Se lo llama artículos, vocablo suficientemente abstracto e indeterminado como para abarcarlo todo. Pasemos una.
Dice así: he recibido una carta de carácter extraño que contestaré porque creo que la naturaleza de su asunto va a interesar a mis lectores. O sea, un elemento ficcional traído a colación para provocar la escritura de un texto periodístico. Un señor que reserva su nombre me escribe diciéndome que es empleado y bien parecido, por lo cual tiene oportunidad de elegir novia entre las mujeres que le plazcan. Pero quisiera saber, las comillas, quisiera saber con qué clase de mujer debe casarse. Es maravilloso, ¿no es cierto? Pasemos otra diapositiva. Muchos de los que me escriben tratando de ayudarme me preguntan cómo me las arreglo para encontrar tema todos los días. O sea, aparece narrativizada la propia problemática del periodista y cómo encontrar temas para escribir. Efectivamente, yo mismo no lo sé, pues, etcétera. Numerosas chicas me han escrito. Estoy intrigado de qué manera debo escribir para mis lectores. O sea, pone el quehacer periodístico, literario, porque son textos híbridos, sobre la mesa, mostrando la producción en la misma recepción, ¿no? Y esto me pareció maravilloso. Creo que lo dejamos acá, era simplemente para mostrar que hay muchos géneros donde la hibridación se da perfectamente este juego entre lo periodístico y lo literario. ¿Mm? Me parecía a colación, Ariel, con lo que vos dijiste. ¿Quién sigue? Y vamos a ir terminando, supongo. Está Horacio, Horacio, armando al sol a mano, la mano física, no al sol a mano virtual, pero al sol a mano física. Que yo quería agregar... melancolía del aula. Creo que era Luis que había consultado y citado el tema de la entrevista. Fíjense, hay yo me acordé ahora, Leonardo Moledo escribía las entrevistas científicas, es decir, de la sección de ciencia en página 12, y entrevistaba al que sea, ¿no? Le hacía la entrevista al científico, a la científica que tenía como nota, y después inventaba las preguntas. O sea, iba a la pregunta, respuesta, y después había un largo trecho de una perorata larga del entrevistado, y entonces, para amenizar, o sea, editaba completamente, metía 2 o 3 preguntas cortando el párrafo, y entonces decía, ajá, no puedo creer que haya dicho eso, y entonces coincidía exactamente con lo que venía respondiendo. Cambiaba completamente, aunque no el sentido, el formato de la entrevista. Y otro que hacía, metía mano adrede en las crónicas policiales, era Emilio Petkov, Pressdrech, anterior a Sdrech, en Clarín, en las crónicas policiales. Emilio Petkov solía cada tanto, cuando le interesaba mover al juez hacia un lado o hacia el otro de la investigación, le metía un guante que había aparecido ahí, que inventaba en medio del escenario. Había una cintilla roja que había llegado a sus manos. Bueno, inventaba y de esa manera ponía los ojos de los investigadores en algún rincón, en algún documento, lo que sea. O sea, cómo construía el relato, porque ahí estaba modificando la realidad. Y a su vez, la realidad contada, pero a su vez modificaba la acción del juez o de los investigadores, se iban para otro lado. Y así también hay casos muy, muy conocidos actualmente, ¿no? Bueno, no da ahora para estar contándolos. Eso quería agregar. Contabas, Horacio, esta estrategia de inventar las preguntas, más de una redacción, sobre todo en la era digital, aunque suene a antigüedad decirlo así, ni siquiera se permiten textos demasiado largos sin un subtítulo, con lo cual, es casi una norma de estilo, en términos de manual de estilo, ¿no? La invención de la pregunta, con lo cual se vuelve, es una obligación del editor estar cortando el texto por una cuestión visual, cuando no por una cuestión de estricto SEO, ¿verdad?
Bueno, yo creo, Alexis, que ya hemos cansado a nuestra audiencia y que hemos Armando, dicho, perdón, Armando, salvo que haya, perdón, Armando salvo que levantó haya la alguna mano, pero pregunta. Muy bien, muy bien. Dos cositas muy breves para no hinchar. Perdón, sí, Armando. Dos cositas. Una, Sonia Carosella, me pareció muy interesante lo que dijo. Yo me preguntaría, Sonia, vos hablaste de la ficcionalidad a su medida. Eso me pareció muy interesante para una fake news. Ficcionalidad a su medida. Hay una dimensión por ahí que podríamos revisar, no sé, se me ocurre, estoy intentando, que es la noción de pertinencia a la hora de... Si vos sabés a quién te dirigís, la noción de pertinencia para hablar de una ficcionalidad a su medida, por ahí es interesante. Y dos, y ya termino, Horacio, me hiciste emocionar cuando recataste la crónica de Martí, que es hermosa. Obviamente, por mi apellido, te das cuenta que la italianidad me toca de cerca, ¿no es cierto? A mí Esa también. cosa de que los italianos son mafiosos y anarquistas sigue siendo hasta hoy. Y sí, somos mafiosos y anarquistas, deberíamos aceptarlo. Bien, pero una cosa interesante. Vos hablaste de que Martí toma textos de otros periodistas y hace una crónica. Y decís que eso es ficción. Yo pregunto. ¿por qué No se digo que es ficción, ¿eh? No. Ah, pero es una crónica. Es tan ficción como el relato anterior que él toma. Totalmente. Ahora bien, yo pregunto, ¿no? ¿Todo lo intertextual es ficción? Porque yo cito el prólogo del texto de Borges del informe de Brody, uno de sus últimos libros de cuentos, donde dice, estas son las historias más reales que yo conté, de alguna manera. ¿Y qué hace Borges? Una de las cosas que hace una versión de la novela de Swift. Pero para él la intertextualidad, o sea, los textos tienen una existencia tan o tan preponderante como cualquier hecho. Entonces, en ese sentido, la intertextualidad, yo no sé si es un hecho tan ficcional. Yo me pregunto. A ver, una cosa que veíamos en esta cosa de citar otras voces, la novela ya lo hizo. En el 20 y pico, Manhattan Transfer, y en el 30, La Colmena. Entonces, hay novelas corales que se construyen con múltiples perspectivas. Yo no sé si eso también no es un hecho, digamos, mejor dicho, sí es un hecho ficcional, pero rompiendo con la lógica del sujeto unidimensional de la modernidad, las novelas de la vanguardia construyeron novelas corales, rompiendo la perspectiva única de la que hablaba Katia Burger, ¿no? Eso también sería interesante. Por eso, yo me gustaría seguirla, pero bueno, esta idea de que cuánto saber produce la ficción, inclusive en términos de experimentación discursiva a posteriori. Y en eso voy a rescatar, ¿cómo se llama? 6 personajes en busca de un autor, de Pirandello. Mi italianidad lo hace posible. La cosa de que la ficción elabora. A mí me tocó, por lo pronto, muy sencillo, para revisar la ficción de la literatura anarquista en las revistas, me di cuenta que la ficción experimenta sobre cuestiones específicamente ideológicas del anarquismo. Me llamó poderosamente la atención. Entonces, en esas revistas, la ficción funciona como un laboratorio discursivo de saberes. Es una cosa rarísima, pero interesante. Nada más. Mucho más. Quiero pregunta que... agregar algo. Sí, perdón. Quiero agregar algo. Bueno, perdón. Era sobre el periodismo de autor, ¿no? Sí. Cómo lo inscribe, ¿no? Más si, digamos, si ya preanuncia, digamos, el objeto de estudio, ¿se puede considerar, digamos, lo más fidedigno en cuanto a periodismo? Buena pregunta. ¿Y quién contesta? Porque... No, a mí me parece que es más honesto en el sentido de que el periodista está asumiendo que la suya es una versión y te cuenta muchas veces el mismo proceso de investigación, que la noticia no, te muestra solamente el producto de la investigación. En cambio, el periodismo de autor lo que hace es mostrarte todo el proceso de investigación, e incluso el periodismo de autor puede dudar de sus propios enunciados. Hay una crónica de Martín Caparrós, de En una luna, que él dice, está en un bar, ¿no? En África,
y dice, estoy en un bar y acá están tomando leche. Y después, cuando sigue la crónica, dice, bueno, me estoy por ir, me estoy yendo, y en el viaje al aeropuerto me cuentan que eso no era leche, era una chicha fermentada. Y yo vi un montón de gente con cartones de Tetrabric, del cual salía un líquido blanco, y cartones que decían leche, de que salía un líquido blanco que la gente tomaba. Y dije, están tomando leche. Pero tendría que haber dicho que en realidad soy una persona contando lo que ve y nada más. Entonces me parece que ese grado de honestidad respecto a lo que se está contando, asumiendo que es una versión desde un punto de vista, lo tiene el periodismo narrativo y no lo tiene la noticia, que te dice esto es lo que pasó, ¿no? Y fue así. Entonces me parece que ahí se trama una diferencia. Por eso digo también, la fake news se monta mucho sobre una especie casi como de retorno de lo reprimido de la noticia, esto de borrar. ¿Lo perdimos, Ari? Sí. Sí. Ahí volvió. Les digo, la fake news se ampara mucho en el anonimato de la autoría del texto. Es otra de las herramientas que eso viene dado ya solamente por el género de la noticia, que no requiere tener firma. Entonces, me parece que una crónica no... Yo disiento un poco. Sin firma. No es que Lo que remarco es cuando expresamente, aparte de ser periodismo de autor, anuncia o preanuncia el objeto de estudio y o sea, por más si es hacia un entrevistado, ¿no? Hacia dónde va dirigido, ¿no? O sea, le da todas las herramientas al entrevistado en este caso, ¿no? Para saber en qué terreno va a jugar y contra quién, ¿no? O sea, si pienso que sería una de las formas más auténticas de realizar, digamos, un periodismo, digamos, no ficcional, ¿no? Yo, perdón, me metía un poco para decir que disiento un toque nomás con lo que decís, Ariel, pero no en lo que estás diciendo, sino como generalidad. Me parece que no es solamente la noticia, es la construcción periodística que excede lo que es la noticia. Porque vas a encontrar primero firmas de autor absolutamente consustanciados con el sistema que en teoría parecería que está restringido a la noticia. La neutralización de las voces es en todo el relato periodístico, no es la noticia. La crónica misma, limitada porque está metida como una nota más dentro del contexto de un medio, de un diario, está perdida ahí también, forma parte de esa construcción, ¿eh? No es solamente la noticia. La noticia es la que parece más, es la mala, digamos, de la película. Pero yo creo que el formato de noticia está asumido con firmas en todos los medios y en todas las secciones. No solamente como noticia en sí misma, pasó tal cosa. La misma estructura está repartida en todas las secciones, digamos, en cualquiera, no solamente el género noticias. Eso nada más, quería meter un poquito sobre el final, digamos, algo técnico. No, igual estoy de acuerdo. Por ahí tomaba la noticia como género más duro de los géneros periodísticos, pero sí, desde ya, aparte hay fake news que hacen capturas de pantalla y hacen la captura. Bueno, tal vez queda como la idea de hacer una charla sobre fake news, porque parece que da para una charla en sí misma, pero hay fake news que hacen una captura de pantalla y te ponen la captura de C5N o de TN, con todo el entorno, o una captura de algo que sucedió. Lo que le cambian es el videograph, le cambian el texto abajo y te comunican una noticia, comunican otra cosa. Las operaciones, digo, en sentido, alguien podría... Lo de Afganistán, ¿no? Lo de Afganistán. Afganistán están, la bandera ahí puesta en el palacio, qué sé yo, no sé, un montón de información que circula editada a piacere. Ahí yo creo que también me lo retomo un poco por esto que decías, Horacio, de indagar por qué el retroceso de la crónica o cada vez vemos menos crónicas, también por ahí da para pensar un poco el rol del lector, porque esto de facilitar, ¿no? El lector que se va... La crónica me parece que, como todo
genuino texto literario, le exige más al lector, exige más del lector. Y me parece que se va creando un lector como que al cual se le exige muy poco, ¿no? O sea, solo se le exige que haga el clic. Me parece que el periodismo digital avanza hacia el lector, solo se le pide el clic, que clique y no mucho más. Y entonces, bueno, se le da una especie de la mínima información posible, lo más rápido posible, una especie de eficacia comunicativa, donde realmente ahí la crónica no opera. Y me parece que sobre eso también trabaja mucho la fake news, porque es una lectura rápida, donde el lector no chequea las fuentes, donde se queda solamente con lo que el hecho que se está transmitiendo, y también la fake news me parece muy como que combina y que casi que no se podría pensar sin la lógica de las redes sociales, porque un medio, si publicara una fake news, vería muy afectado su reputación, su contrato de lectura. En cambio, y entonces no hay forma de que esa noticia falsa circule. Pero en cambio, a través de la fake news, la noticia circula muchísimo, ¿no? Tiene una circulación viral que le permite, ¿no?, a llegar incluso a más lectores que un medio convencional. Bueno, ahora le contesto yo a Armando que nosotros somos los defensores de la literatura. Y entonces, la conclusión más obvia es que mientras que los medios masivos y el periodismo construye falsedades, la literatura transmite verdades a través de otros modos de decir. Y yo había traído en el Power ese que hice pasar rápido a Ariel, y que no nos detuvimos porque no hubo tiempo. Uno de los temas que a mí me hubiera gustado hablar con más extensión es el valor profético de la literatura. Dentro de esos valores proféticos, leyendo Los Siete Locos de Roberto Arlt, en un momento dado, uno de ellos, Erdogan, le propone al rufián melancólico sembrar virus en el ejército en diferentes lugares para provocar una guerra. Y era tan parecido a lo que nos estaba pasando con el coronavirus que realmente era un valor profético. Los insto después a buscarlo en el texto. Entonces, ¿cuántas veces lo que se plantea como ficcional y literario, después la realidad construye algo similar, ¿no? Es como para seguir pensando que son modos de conocimiento diferentes, pero no autoexcluyentes. ¿Mm? Y te cedo la palabra, Alexis, para que cierres. Gracias, Selma, muchísimas gracias. Bueno, yo no puedo más que agradecerle a los ponentes, a Selma, a Horacio, a Ariel, también a todos los invitados, a Armando, que nos acompañó con tanto interés, a Alejandro, a Mónica, bueno, a todos y a todas quienes están aquí acompañándonos esta tarde. La verdad es que ha sido una actividad divina, en mi opinión, y tenemos varias en el departamento para este cuatrimestre. El 15 de septiembre, si les vamos a estar charlando sobre hibridación y el relato autobiográfico en el texto de Carlo Obenausgaard, como les contaba más temprano, ya van a recibir esa información. Y tenemos 3 o 4 más actividades grandes armadas, así que las iremos invitando a todos y a todas. Por mi parte, nada más que agradecerles entonces a ponentes e invitados y saludarlas hasta el próximo encuentro, que ojalá sea pronto, ¿sí? Felicidades y que arranquen muy bien el cuatrimestre todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, gracias, Alexis. Gracias.
Pero